Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es José David Muñoz. El día de hoy, para la materia estática del programa de mantenimiento electromecánico, les voy a hablar sobre centroide y momento de inercia. Primero vamos a iniciar definiendo qué es centroide y luego haciendo un ejercicio de este para aclarar más el tema. Luego pasaremos a hablar sobre qué es momento de inercia con una teoría bastante corta y luego pasaremos a hacer un ejercicio. Bueno, tenemos que el centroide es el punto donde se considera concentrar el área total de una figura, donde se supone está ubicada el centro geométrico del cuerpo plano y homogéneo. Es decir, que en este caso el centroide sería este punto rojo que está aquí, a una cierta distancia tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, para poder resolver el centroide de una figura, esto va a variar según la figura. Entonces, empecemos con un rectángulo. Lo primero que tenemos que saber es la base y la altura del rectángulo para así poder hallar el área. En este caso, suponiendo que mi base es de 6 y mi altura es de 2, pues mi área sería igual a la multiplicación de mi base, que es 6, por mi altura es 2, por lo cual mi área sería igual a 12. Ahora, suponiendo que esta figura está aquí, justamente en este punto del plano cartesiano, y aquí está y positivo y x, mi distancia ahora tenemos que hallar lo que vendría siendo x trazo y y trazo. X trazo va a ser igual a la base entre 2, es decir, la distancia que hay entre este punto en el medio de mi figura. En este caso mi base es de 6, es decir, que mi x trazo va a ser igual a 6 entre 2, o sea que x trazo va a ser igual a 3. Ahora, en el caso de altura, en el caso de y, que es 3 de aquí, vamos a tomar la altura y le vamos a dividir entre 2. Es decir, que en este caso mi y trazo va a ser igual a 2 entre 2. Y eso luego pues lo dividimos y nos da 1. Ahora, es decir, que en este caso, en este rectángulo, mi centroide se va a encontrar a 6, ya sea por 6 centímetros, 6 metros, eso depende de en qué nos da unidad, nos da en la figura, en nuestra base de nuestro X, es decir, por ejemplo, por aquí, y en 1 de pues, mi Y, que por ejemplo podría ser, no sé, aquí. Por lo cual, mi centroide, siendo mi ejemplo, de mi rectángulo estaría en este punto. Ahora, tenemos un triángulo rectángulo. Primero, hallamos el área de nuestro ángulo rectángulo. Y el área de nuestro ángulo rectángulo es igual a la multiplicación de mi base por mi altura entre 2. Entonces, en este ejemplo, suponiendo que tengo una base de 4 y una altura de 3, mi área va a ser igual a la multiplicación de mi base por mi altura, que es 3, entre 2. Esto aquí vendría siendo 12 entre 2, por lo cual mi área sería de 6. Luego, para hallar mi x trazo va a ser igual a b entre 3, suponiendo que mi figura se encuentre en este punto del plano cartesiano, justamente aquí, es decir, en y x positivo. Entonces, mi x trazo va a ser igual a mi base, que es 4, entre 3. Es decir, que mi x trazo va a ser igual a 1,333. Ya eso va a cambiar pues, según la medida que nos den centímetros, metros, centímetros, metros, pulgadas, pues sería la medida. Luego mi y trazo sería mi altura entre 3. Es decir, 3 entre 3, 1. Es decir, que aquí, suponiendo que aquí hay 1, ¿sí? Y hay 2, y aquí 3, aquí hay 1.
en 1 en Y y 1,33, 4, o sea, como aquí. O sea, que decir que mi centroide, mi triángulo rectángulo se va a encontrar aquí, suponiendo pues que en Y hay 1 y en X hay 1,33. Luego tendríamos las circunferencias. En este caso podríamos tener una circunferencia, media circunferencia o un cuarto de circunferencia. Lo primero que hay que hacer en ambos casos, como se había hecho anteriormente, es hallar el área de la figura. En el caso, para hallar el área de una circunferencia, vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado. Para hallar el área de media circunferencia, pi por radio al cuadrado entre 2. Y para hallar un cuarto de esa circunferencia va a ser pi por radio al cuadrado entre 4. Es decir, que suponiendo que en los tres casos, mi radio es de 2, lo que voy a hacer es multiplicar para hallar el área de mi circunferencia, multiplicar pi, que es igual a 3,1416 por mi radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Por lo cual mi área, en este caso de la circunferencia, va a ser igual a 4, a 12,56. Es decir, ahora, este sería mi área de mi circunferencia. En el caso de mi media circunferencia, haría este mismo procedimiento, es decir, tendría esta aquí arriba la multiplicación de mi pi por mi radio al cuadrado, que da 12,56, pero todo esto dividido entre 2. Es decir, que en el caso del área de mi media circunferencia va a ser igual a 6,28. ¿Ok? Ahora, pues hallamos el área de mi cuarto de circunferencia, que sería básicamente pues la multiplicación de pi por radio al cuadrado, que da 12,56 entre 4, y eso pues nos da 3,14. Y así pues hallamos el área de una circunferencia, de media circunferencia y de un cuarto de circunferencia. Ahora tendremos que hallar el X y el Y trazo de cada circunferencia. Suponiendo pues que aquí hay, suponiendo que aquí, plano cartesiano, de que aquí, o sea, suponiendo de que en este lado, pues mi figura está en este punto, ¿no? Ahora, tendríamos lo siguiente. El X y el Y trazo de mi circunferencia va a ser igual a mi radio. Que si en este caso mi radio es de 2, mi X y mi Y trazo van a ser de 2. Es decir, que de aquí a acá voy a ver un 2, si es justamente, y de aquí a acá, que es hasta donde llega mi circunferencia, voy a tener un 2. O sea, es decir, que mi centroide va a ser este punto que ya está aquí señalado en negro. Este es el caso de la circunferencia. Ahora en el caso de media circunferencia, lo que vamos a hacer es que mi X va a ser igual a mi radio. Es decir, que en este caso, que está aquí por mi X y mi radio es de 2, mi X va a ser de 2. O sea, por ejemplo, aquí. Ahora, pero para hallar Y, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 por mi radio entre 3pi. En este caso, mi radio es de 2. 4 por 2 entre 3pi. Este es para hallar mi Y trazo. Es decir, que en este caso, mi Y trazo va a ser igual a 0,84 en Y. Es decir, que mi distancia
de este punto acá va a ser de 0,84, que sería por aquí. O sea que mi X centroide vendría siendo por acá en este punto, suponiendo que aquí en X, suponiendo que en X hay 2 y que en Y hay 0,84. Ahora, para calcular un cuarto de circunferencia, bueno, sería lo mismo. Vamos a hacer este mismo procedimiento, 4 por 2 entre 3pi, que da 0,84. Es decir, que si de aquí a acá hay 2, 0,84 será por aquí. Y si de aquí a acá hay 2, 0,84 sería como por aquí. Es decir, que si interceptando estos puntos, mi centroide sería aquí, en este círculo que está aquí. Esto, pues, en el caso de las figuras de el rectángulo, del triángulo, de la circunferencia, media circunferencia y de un cuarto de circunferencia. Pues ya en el caso de la figura, por ejemplo, si un cuadrado, en la fórmula del área de un cuadrado sería lado por lado o lado al cuadrado. Y pues según, dependiendo de la figura, tenemos que hallar el área y hacer el procedimiento para hallar X y Y trazo. Para hacer todo este proceso más fácil, lo que se hace es básicamente lo siguiente. Vamos a hacer una tabla. En esta tabla, en la primera columna, vamos a tener mi figura. Es decir, que si yo tengo una figura normal, pues tendría dos filas, una identificando en cada columna y otra para los datos de mi figura. Pero si tuviera una figura compuesta, la cual se compone por varias figuras, ahí sí tendría que hacer el número de filas dependiendo de mi figura compuesta. Por ejemplo, yo podría tener este cuadrado que vendría siendo mi figura 1 y dentro de este, no sé, tener otro cuadrado. Aquí, por ejemplo, podría tener media circunferencia, pero en blanco, o sea, un espacio vacío. Y eso va a depender según lo que nos da el ejercicio. Vamos a tener que nosotros hacer pues nuestro número de filas. Ahora, en nuestra primera columna, en nuestra segunda columna, luego de haber identificado mis figuras, por ejemplo, aquí tengo pues mi figura 1, mi cuadrado grande, mi figura 2, un rectángulo y mi figura 3, un cuarto de circunferencia. Voy a empezar primero a hallar el área, como se habríamos explicado anteriormente. Entonces, hallamos nuestra área de nuestro número nx de figura. Entonces, por ejemplo, hallamos nuestra área, que en este caso, siendo un ejemplo, es 2 de mi figura 1 y mi figura 2 va a ser 3. Luego hallamos el x trazo, como habíamos dicho. Es decir, la distancia que hay entre mi punto Y al medio de mi figura, que por ejemplo aquí puede ser, no sé, 1 y aquí puede ser 1 y aquí puede ser 1 y aquí puede ser 0,5. Este en el caso hipotético. Aquí, bueno, hallamos X y Y trazo, como explicamos ahí anteriormente. Luego, en mi cuarta columna, voy a colocar el resultado de la multiplicación de mi X trazo por mi área de cada figura. Y luego voy a hacer lo mismo, pero multiplicando mi área por mi Y trazo. O sea que en este caso, 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Luego 3 por 1, 3. Y 3 por 0.5, 1.5. 1.5. Ahora, respecto a las medidas a la unidad que nos den, eso pues va a variar mucho. Por ejemplo, ¿qué tal que en este caso a mí me den metros? Entonces sería 2 metros cuadrados, metro y metro cúbico. Aquí ya les voy a explicar por qué. Okay. Cuando se habla de área, se habla de metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgada cuadrada. Por lo que en este caso, siempre que se hable de área, se va a hablar de una unidad elevada al cuadrado. Siempre que se hable tanto de X como de Y trazo, vamos a encontrar nuestra unidad, en este caso metros, elevado a la 1, porque aquí hay un 1, ¿no? Luego, como multiplicamos nuestra X trazo con nuestra área, nuestros números que están aquí arribita, o sea que aquí hay un 1, que está en el número que se encuentra elevado, se van a sumar, por lo cual tanto la multiplicación de A por X trazo y la multiplicación de A por Y trazo, ambas van a estar elevadas al cubo, a la 3. La sumatoria de este 2 y este 1 es 3. Así siempre va a ser independientemente pues, de la unidad, pues ya sería centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. Eso va a variar según la unidad a la que estemos trabajando.
Luego de esto vamos a hacer la sumatoria de nuestras áreas, es decir, que vamos a sumar el área de nuestra figura 1 más el área de nuestra figura 2. Que poniendo un caso hipotético aquí sería 5. Entonces aquí sería la sumatoria de área de la figura 1 que es 2 más 3 que sería 5. Ese es un ejemplo. Luego hacemos la sumatoria de nuestra multiplicación de A por X trazo. Que en este caso, bueno, aquí sería 2, aquí sería 5, entonces, bueno, aquí sería 5. Y luego hacemos la sumatoria de nuestra multiplicación de A por Y trazo, que en este caso, bueno, sería 3,5. Luego, para hallar nuestro X y nuestro Y trazo de nuestra figura, es decir, de todo de esta figura, lo que vamos a hacer es dividir nuestra sumatoria de A por X trazo por nuestra área. Es decir, que por ejemplo, aquí tendríamos un 5 y en nuestra área un 5, es decir, que nuestro X trazo va a ser igual a 1. Entonces en Y vamos a hacer el mismo procedimiento, que sería 3,5 sobre 5. Ojo, esto es un ejemplo muy general, muy general. Entonces, el resultado es de 0,7. Es decir, que nuestro Y trazo es de 0,7. Es decir, que suponiendo que esta figura se encuentra aquí en el plano cartesiano, en X mi figura se va a encontrar en uno de este punto, o sea, en 1 metro, 1 centímetro, por ejemplo, que está aquí, y en Y 0,7 de nuestra unidad. Es decir, que de esta figura, nuestro centroide sería aquí. Esto es un caso hipotético, ya luego vamos a realizar un caso pues más completo y vamos a ver y poder identificar lo que estamos haciendo aquí, pues ya con unidades y una figura pues a la cual le vamos a hacer todo este procedimiento. ¿Ok? Ahora nos dan la siguiente figura y nosotros vamos a hacer todo el procedimiento. Recordemos que con nuestra tabla sería más fácil. Ahora, lo primero que yo voy a hacer es identificar mi número, mi cantidad de figuras que tengo en esta figura. Es decir, que la voy a dividir en figuras para que sea más fácil trabajar. Yo lo que veo aquí, bueno, es una figura que para mí lo más fácil es dividirla en 3, porque entre, bueno, aquí tendría un semicírculo, ¿ven? Y aquí tendría otro semicírculo. Y luego tendría una figura, un rectángulo que me abarca este semicírculo que está aquí, este semicírculo. Pero como podemos ver, en mi figura 1, es el cuadrado, el rectángulo esto está en blanco, o sea, no está lleno. Entonces, lo que voy a hacer es tacharlo así para identificar que está vacío. Es decir, que cuando haga mi sumatoria de áreas, esta figura la voy a restar en vez de sumarla. Luego de esto paso, identifico cada figura. En este caso, mi rectángulo, que es mi figura más grande, va a ser F1. En este caso, cuarta parte de un círculo que está vacío va a ser F2. Y luego este otro cuarto de semicírculo va a ser F3. Ahora sí empiezo a calcular el área. Pero como vemos, pues no nos da medida, pero yo sé que en este caso, esta parte de aquí mide 60 y esta otra mide 60. Por lo cual, esto de aquí a acá voy a tener 120 milímetros, que es la medida con la unidad con la que estamos trabajando. Y luego que de aquí a acá voy a tener otros 60 milímetros. Luego que de aquí a acá voy a tener 120 milímetros. Y miremos algo, miremos que nuestra figura se encuentra justamente en medio de nuestra Y. Es decir, que por aquí pasa el eje de la Y. El eje de la Y. Entonces, ahora sí empiezo a calcular el área. Yo sí que el área de mi rectángulo es base por altura. Entonces pongo aquí el área de mi figura 1 es base por altura. ¿Y cuál es mi base? Bueno, 60 y mi altura 120. Por lo cual el área de mi figura 1 va a ser igual a 7200. 7200. Ahora calculo el área de mi figura 2, que vendría siendo este espacio que está aquí vacío. Mi figura 2. Y como un espacio vacío, enseguida le identifico como menos. Entonces multiplico mi base
Ahora, pues hacemos la fórmula para hallar el área de un cuarto de círculo. Y hacemos, para hallar el área de un círculo, es pi por radio al cuadrado entre 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo. Entonces coloco pi, que es igual a 3,1416, por mi radio al cuadrado, que es de 60. Todo eso entre 4. Meto los datos en mi calculadora. 3,1416 por 60 al cuadrado entre 4. Por lo cual, mi figura 2, mi área va a ser de 2827,47. Recordemos que es negativo el área porque es un espacio en blanco. Y como mi figura 3 tiene tanto el radio igual, pero en esta cosa es una figura que está llena, por así decirlo, el área de mi figura 3 va a ser el mismo igual que mi figura 2, entonces va a ser 2827,44. Entonces, así voy llenando mi tabla para que me sea más fácil. En este caso aquí, me salgo de compartir y pues lleno mis datos. En el caso, mi primera área es de 7200. Mi segunda área es de 2827,44. Recordemos que como es un vacío, bueno, sería negativo. En el caso sería 2827,44. Ahora empezamos hallando el X y el Y trazo de cada figura. Como había dicho anteriormente, el X y el Y trazo de una figura va a estar en la mitad de dicha figura, y aquí les voy a explicar esto. Entonces, borramos todo esto, que ya tenemos calculado, ¿no? Bueno, entonces, aquí está. Respecto a Y, que está pues en X, en Y, que está en mi Y de mi rectángulo es de 120, la mitad, porque recordemos que para hallar el X trazo, el Y trazo de un rectángulo, Y, altura entre 2, es de 120, mi mitad sería 60, entonces mi Y trazo aquí es 60. Y luego hallamos mi X trazo. ¿Y cuál es mi X trazo de mi rectángulo? Es 30. Pero veamos que en este caso mi rectángulo está de este lado. Mi rectángulo está de este lado. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá no es 30, pero como sería negativo, porque veamos que va de aquí a acá, o sea, están las X negativas, entonces colocamos aquí menos 30. Ahora hallamos el X y el Y trazo de mis circunferencias. En el primer caso, esto que está aquí, de este cuarto, hallamos el X y el Y trazo de este cuarto de circunferencia. Entonces, hacemos el procedimiento que habíamos dicho anteriormente. A ver, para que si recuerda, ahí está. 4 por radio entre 3 pi. Ahí está. Tenemos entonces 4 por radio. ¿Cuál es nuestro radio? 60 entre 3 pi. Y eso nos da 25,46. Tanto para X como para Y trazo. Pero en este caso recordemos que mi X está pues de esta figura, está del lado negativo, entonces será en las X menos 25,46 y en la Y
como ya está el lado positivo, bueno, sería positivo. Entonces colocamos aquí menos 25,46. Y en el caso de Y, bueno, 25,46 positivo. Ahora hallamos el Y y el X trazo de mi tercera figura, que vendría siendo mi semicírculo, pero este que está aquí. Ahora, en el caso de X, si está de X, mi medida será de 25,46, o sea, esta misma. Porque recordemos que tienen el mismo radio, ¿no? Aquí, de este punto, luego de este punto. En el caso de Y, mi radio no puede ser de 25,46 y es este, sino va a ser de 25,46, que se lo voy a retar a 120. Entonces, para hallar 120 menos 25,46. Entonces escribo aquí, sería igual a 94,53. Entonces aquí ahí está. Entonces, ahora después de tener mis áreas, mis X, mis Y trazos de mis tres figuras, paso a hacer una multiplicación, tanto de mi área por mi X trazo, de mi área por mi Y trazo, de las tres figuras que tengo. Entonces, 7.200 por menos 30, menos 21.600. $7.200 por 60, 432.000. Todo esto en milímetros, ya aquí identifico. Entonces, tanto A por X trazo por Y por trazo se encuentra en qué unidad, bueno, milímetros cuadrados. Mi X, mi Y trazo, ambas en milímetros. Y mi área en milímetros cuadrados. Hago la multiplicación de menos 2.827,44 por menos 25,46 nos da 7.000. 86,36. Ahora hago lo mismo, pero con este, entonces ya aquí el resultado sería negativo porque menos por menos más, aquí, menos por más menos. Entonces coloco aquí el mismo, pero menos. 36. Y luego, bueno, hago lo mismo con mi figura 3. Área por altura, que aquí sería 7.000, sería lo mismo. 36,36. Y luego mi área por mi Y trazo, que es igual a ver, 6, 7, 20 y 6. Bueno, entonces ya tendría todas multiplicación. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, hacer mi sumatoria y luego hacer mi división. Entonces empiezo. Mi sumatoria de todo, de mi área, es decir, la suma de 7.200 menos 2.827,44 más 2.827,44 va a ser igual a ¿cuánto? A 7.200. Luego hacemos la sumatoria. Aquí está, una sola vez. De mi A por X trazo por A por mi Y trazo. Entonces sería 216.000 más menos 216.000, perdón, más 71.986,36 más
71.986,36. Y eso nos da 720.007,28. Y ahora hacemos lo de sumatoria en y trazo. Y eso nos daría 65. Listo, entonces hallo mi X trazo y mi Y trazo, que sería este número entre este y este número entre este. Entonces, a cambio de color, sería y este es 65. Todo esto entonces 7.200. Y esto en X nos daría, si dividimos esto, menos 10. En este caso, pues milímetros, porque aquí tendríamos milímetros cuadrados, aquí milímetros cúbicos, aquí milímetros cuadrados, pues se van las unidades. Y aquí igual, milímetros cúbicos, milímetros cuadrados son las unidades y quedarían, ¿cuánto? Pues milímetros solamente. Y aquí tendría 87,19. ¿Cuánto? Milímetros igual. Porque aquí, para hacer un ejemplo, tendría bueno, milímetros cúbicos y tendría milímetros cuadrados, se van y queda solo milímetros. Y ubico, en este caso de X sería menos 10, entonces aquí hay un 60, 30, por ejemplo aquí, y en Y 87, que aquí hay 60, y aquí iría 60, 90, 87 aquí, entonces hago líneas, trazo puntos, líneas arriba, líneas. Ahí está, este que está aquí sería mi centroide. En este caso recuerden que el área, la forma de hallar mi X, mi Y trazo de cada figura va a depender lógicamente de eso, de la figura con la cual estoy trabajando. Entonces el procedimiento podría ser muy diferente, pero esto sería básicamente lo que tenemos que hacer. Identificar el número de figuras, calcular el área, el X, el Y trazo de cada figura, hacer la multiplicación de mi área por mi X trazo y la multiplicación de mi área por mi Y trazo de cada figura y hacer la sumatoria de mi área, hacer la sumatoria de mi multiplicación de A por X trazo y hacer la sumatoria de mi Y, de mi A por Y trazo para luego así calcular mi X, mi Y trazo de mi figura, que si recordemos sería X trazo sería igual a la sumatoria de mi multiplicación de A por X trazo entre mi área y para Y sería la sumatoria de mi A por mi área por mi Y trazo entre mi área. Ahora pasaremos hablar sobre momento de inercia. Pero antes de hablar de momento de inercia debemos reconocer y saber trabajar con esta tablita que está aquí. Según la figura con la cual estamos trabajando, el procedimiento va a ser igual, va a ser diferente, perdón, igual que en centroide. Entonces, esta figura que está acá nos dice cómo calcular mi X y mi Y trazo, mi X y mi Y trazo, mi inercia en X y mi inercia en Y. Ahí está. Tendríamos un rectángulo, un triángulo isósceles y un rectángulo.
y un triángulo rectángulo. Identificamos cómo calcular eso. Pero esta tablita la voy a explicar después. Estas no son las únicas figuras que hay. Tenemos muchísimas más figuras y figuras compuestas también, igual que en centroide. Ahora, por definición, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Es similar a la inercia, solo que se aplica en rotación, más que un movimiento que sea lineal y puede pensarse como masa rotacional. Entonces, el momento de inercia básicamente es una medida de rotación de un cuerpo, por así decirlo. Ahora, vamos a trabajar con momento de inercia y realizaremos un ejercicio. En este caso, esto va a depender muchísimo de cómo se encuentre nuestra figura en un plano cartesiano. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy trabajando con un rectángulo y mi figura tiene el centroide, es decir, aquí, tanto en X como Y, solamente debo hallar la inercia en X y en Y usando esto. Esto que está aquí es los ejes paralelos, que va a ser el área de mi figura, que por ejemplo aquí hay 2 y aquí hay 3, sería 6 por la distancia que hay entre, dependiendo si es X, Y, un punto imaginario de mi figura, un centroide imaginario de mi figura, al este eje que está aquí, todo eso elevado al cuadrado. Pero ya eso se lo voy a explicar en el siguiente ejercicio. Y me dan lo siguiente, me dan una figura compuesta, la cual cuenta con un rectángulo que en medio tiene, dentro tiene dos espacios en blanco. Al igual que en centroide, lo primero que hago es identificar el número de figuras con la cual estoy trabajando. Luego de esto, identifico mi área también. Entonces, inicio definiendo mi figura. Aquí vamos a colocar este color morado. Esto que está aquí es un rectángulo. Esto que está aquí. Pero como ven, es un rectángulo, bueno, vacío, es un espacio en blanco. Entonces, yo sé que esto quita, menos, vacío, recta. Y aquí tengo otro rectángulo en blanco, ¿no? Que también resta, quita. Entonces aquí lo señalo. Y luego tengo otra figura, que es un rectángulo que agrupa mis dos figuras. Entonces, luego de identificar la figura, pues le doy un nombre a cada una. Entonces yo voy a trabajar que mi triángulo grande es F1, que mi segundo rectángulo es F2 y el más pequeño es F3. Entonces, como ven, aquí tengo las medidas. Veamos que, bueno, en mi figura 1 tiene el centroide tanto en X como en Y. Y mi figura 2, pues lo tiene, la figura 2 y la figura 3 lo tienen sobre en Y, pero no en X. Y me dan la siguiente medida. Me dicen que de este punto a este punto hay 2, y de este punto a este punto hay 0.5. Es decir, que de este punto a este punto hay 2, y de este a este 0.5. Por lo cual, aquí, como base, tengo 5. ¿5 qué? Bueno, metros, milímetros, eso ya depende, eso va a depender. En este caso vamos a decir que estamos trabajando con metros. Entonces, de aquí a acá hay 3 y de aquí a acá hay 3. Es decir, que estoy trabajando aquí, ¿cuánto? Con 6 metros. Vamos a trabajar con metros. Ahora, hallo el área de cada figura. Entonces, mi base por altura de mi figura 1, aquí vamos a ponerlo. Figura 1. ¿Cuánto va a ser el área de mi figura 1 si es un rectángulo que es base por altura? ¿Va a ser cuánto? 30. Ahora hago el mismo procedimiento con mi figura 2 y con mi figura 3. En el caso de mi figura 2, ¿cuánto es la base? La base es de 4, porque me dice acá hay 2 y acá hay 2, significa que aquí y acá hay 4. Y que de este punto a este punto hay 2. Y acá hay 2. Y de aquí a acá hay 4. Es decir, que 4 por 2, 8. En el caso de mi figura 3, bueno, también tiene una base de 4, pero en una altura de 1, es 4 por 1, 4. Entonces, todo esto, todas 3, van a estar ¿qué? En metro cuadrado. ¿Sí?
todas tres van a estar en metro cuadrado. Ahora empiezo hallando la inercia de cada figura para luego así hacer una sumatoria. Entonces empiezo. Para los rectángulos, la fórmula, cuando el eje pasa, mi centroide pasa por la figura, en este caso vamos a hacer la primera figura, que es la inercia de F1 en X, va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser a un doceavo, esto es general dependiendo de la figura va a cambiar, pero para rectángulos es un doceavo por mi base por altura al cuadrado. Entonces aquí tenemos base, ¿cuándo es mi base? 5 por altura al cuadrado, que es 6. Y esto nos va a dar igual a 90. 90. Ahora hago el mismo procedimiento, pero con mi y. Entonces sería I F un y de un doceavo, pero esta vez no va a ser mi base por altura al cuadrado, sino mi altura por mi base al cuadrado. Entonces 6 por 5 al cuadrado. Y esto nos da 62,5. Pero ¿cuál es la medida que se maneja cuando se trabaja con inercia? Es a la 4. La 4 porque aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, entonces sería, en este caso, metros a la 4. Ahora pasamos a hallar nuestra inercia de nuestra figura 2 en X. Entonces coloco inercia, figura 2, X. Que sería básicamente lo mismo. Un doceavo. Bueno, en este caso mi base, que está aquí, no es 5, sino 4. Entonces 4 por mi altura al cuadrado, de cual que mi altura es 2. Al cubo. Aquí esto es al cubo. Al cubo. Entonces es decir, que como estas medidas, estas unidades, que en este caso vendría siendo la altura, y en este caso vendría siendo la base, están elevado a la 3, el numerito que tiene acá es a las 3, la medida que tiene a las 3, entonces este caso va a quedar, por ejemplo, 6 metros, y entonces el resultado de 6 a la 3 nos va a quedar metros cúbicos, entonces que multiplica por esta base, que es 5, que aquí tiene un 1, pues nos quedaría 4, entonces recordemos que estos numeritos que están acá se suman, aquí aunque no haya nada, es un 1 en la unidad, estamos hablando de la unidad, que en este caso sería metros, entonces así al cubo. Pero como podemos observar, en X mi figura 2 no pasa por ahí, mi figura 2, el centroide, la línea esta X no pasa por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que vamos a hacer un centroide imaginario. En este caso estaría un 1, porque sería la mitad, ¿no? Es un rectángulo. Aquí 1, entonces, ¿cuál es la medida que de aquí a acá hay, a X? Sería 2. Entonces, es decir que aquí hay un 2. De aquí a acá, suponiendo que aquí hay 1, hay 1, 2. Luego, lo que hacemos es agregar el teorema de los ejes paralelos, que nos dice, vamos a sumarle a esto nuestra área, que es de 8, nuestra área de esta figura, 8, por nuestra distancia, que de aquí a acá es 2 al cuadrado. Es decir, que nuestra I, nuestra inercia, nuestra figura 2 en X va a ser igual a 34,66.
Ahora hacemos la inercia de nuestra figura 2 en Y. Que será como, bueno, un doceavo. Está un doceavo. Por en este caso, 2 vendría siendo nuestra altura por nuestra base al cuadrado, al cubo. La base al cubo. Pero como podemos observar en este caso, nuestra figura 2 y nuestra figura 3, que si pasa en medio de nuestra figura, que aquí hay un 2, aquí hay un 2, 4, aquí hay un 2, aquí hay un 2, 4, entonces está en medio. Entonces aquí ya tendríamos que agregar esto de los ejes paralelos, por lo cual mi inercia en mi figura 2 va a ser igual a 10,66. Esto, recordemos, está metros al cuadrado, aquí igual metros al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo con nuestra figura 3, que sería I F3X y F3Y. ¿Qué hacemos? Bueno, un doceavo por nuestra base. ¿Cuál es nuestra base? 4 y nuestra altura sería todo esto, 1 entre 2 por nuestra base, que es 4, por nuestra altura, que es 1 a la 3. Como vemos, X no pasa por aquí, entonces más nuestra área, que es 4, por la distancia que hay de este punto imaginario a este punto. ¿Y cuánto es? Si acá hay 1, entonces sería 0,5, y acá hay 1, sería 1,5. Y este número elevado a ¿qué? Al cuadrado. Y esto ya es igual a 9,33. Recordemos, metros al cuadrado. Pero como Y si pasa por medio de mi figura, entonces no voy a hacer todo esto, sino solamente 1 a la 12 por 1, que es mi altura, por mi base al cuadrado. Por lo cual mi inercia de mi figura 3 en Y va a ser igual a 5,33. Y ahora lo único que hago es hacer una sumatoria de mi inercia en X y de mi inercia en Y. Entonces, empiezo. 90 menos 34,66 menos. ¿Por qué dirán que es menos? Porque recuerden que dijimos que este espacio estaba vacío. Entonces se resta. Si aquí hubiera un espacio, una figura, se sumaría. Entonces, como un espacio vacío, vamos a restar. Entonces, menos 34,6 menos 9,33. Y nos da 46,01 metros al cuadrado. Y en mi caso de Y hago lo mismo. 62,5 menos 10,66 menos 5,33. Esto nos da 46,51. Todo esto al cuadrado. Es decir, que mi centroide, mi figura está en 46,01 en X y mi 46,01 en Y. Y listo, eso habría sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme en el video. Espero que hayan entendido la explicación del centroide y momento de inercia.